Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca y a algunas cuadras más del Capitolio, en donde a lo largo del día está testificando James Comey, exdirector del FBI. Y también transmitimos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los dos corresponsales invitados hoy. Se trata de Enrique Gómez Batista, del diario O Globo de Brasil, y de Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Y quiero empezar con Pepe López Zamorano, a propósito de una noticia que tiene lugar en Inglaterra, hoy en el Reino Unido, compuesto por Inglaterra, por Escocia, por Gales y por la provincia británica de Irlanda del Norte. Hay elecciones generales. Se juega en el cargo de primer ministro o primera ministra la actual jefa del gobierno británico, Theresa May, conservadora, y por otra parte Jeremy Corbyn, el representante del Partido Laborista, del partido de centroizquierda. En los últimos días se había acercado el laborismo a los conservadores en los sondeos. Sin embargo, algún dato publicado por el periódico The Guardian y por la empresa ICM dice que Theresa May obtendrá el 46% de los votos, Jeremy Corbyn el 34%, para una Cámara de los Comunes de 650 escaños. ¿Puede haber una sorpresa, Pepe López Zamorano? ¿Puede Theresa May perder el cargo y que termine el señor Corbyn como jefe del gobierno británico? Bueno, tomando en cuenta que las encuestas en la Gran Bretaña son muy poco confiables, no necesariamente porque estén mal hechas, sino porque el ánimo del electorado es muy volátil. Si no, pregúntenles a quienes creían que no iba a ganar el Brexit hace unos meses. Realmente la situación está muy fluida. La señora May, como sabemos, hizo la convocatoria cuando llevaba más de 20 puntos de ventaja sobre Jeremy Corbyn. Esto de alguna manera parecía que era una victoria cantada, una coronación más que una elección real. Sin embargo, estuvo erosionando su peso en las encuestas y fue singularmente y dramáticamente estos incidentes terroristas, el de mayo en Manchester y el reciente en el Puente de Londres, donde aparentemente se empezó a cambiar la dinámica electoral. Después de que básicamente se había diluido esa diferencia, aparecen algunas encuestas con 12 puntos de ventaja en este mismo día de las elecciones. Sin embargo, otras encuestas las colocan tan cerca como 6%. Un dato que es muy relevante es que en este caso hubo más de 600,000 nuevos electores que se sumaron en los últimos días, en las últimas horas, de hecho, antes de la celebración de las elecciones, y están constituidos en gran medida por el voto joven. De tal manera que podemos afirmar que si este voto joven se materializa, y es un fenómeno muy similar a lo que le pasó a Bernie Sanders en las elecciones presidenciales, obviamente con otra dinámica, este voto podría hacer la diferencia. Evidentemente, la campaña para dibujar a su contendiente laborista como suave en materia de la lucha antiterrorista le ha funcionado. Estos atentados le dieron una mayor visibilidad a la posición que tomó la señora May, aunque también ella ha sido golpeada políticamente por el hecho de que cuando estaba a cargo de asuntos del interior, supuestamente el efecto que tuvo negativo, haber disminuido la fuerza policial en más de 20,000 agentes, pudo también tener un efecto en la seguridad. Así que yo creo que la moneda está en el aire. Me parecería que si tuviera que apostar, aunque soy muy reticente en el caso de Gran Bretaña, apostaría que la señora May retiene el cargo. Enrique Gómez Batista, ¿peligra la continuidad de Theresa May como primera ministra británica y es probable el triunfo de Jeremy Corbyn, o esto está cada vez más lejos y lo que pasa es que las encuestas tienen razón y la líder de los conservadores va a continuar en el cargo? Bueno, concordo un poco con Pepe porque siempre, en todas las encuestas, siempre Theresa May estuvo a frente. O sea, a veces se disminuyó un poco la ventaja que tenía sobre Corbyn, pero nunca Corbyn la ha pasado en las encuestas. Pero tenemos que pensar en eso. O sea, es muy volátil la situación en Inglaterra, en Reino Unido, y lo cambio va a ser los votos jóvenes, como ha dicho Pepe. Por ejemplo, para Brexit solamente había como 1.300.000 personas con menos de 30 años inscritas a votar. Este año ya son 1.7 millones de personas, o sea, una participación más grande. Tenemos que acordar eso, que las personas que perdieron en Brexit, o sea, que querían más de izquierda, que querían continuar dentro de la Unión Europea, están muy
muy hasta ahora un poco asombradas con lo que pasó en el pasado, están con más ganas de participar de las elecciones, entonces eso puede ser un punto de cambio. Yo creo, así también no voy a apostar mucha plata, pero apostaría un poco con Pepe, que Theresa May continúa, pero con una ventaja muy pequeña, tal vez la ventaja menor que tiene hoy en el Congreso. Hay otro asunto del cual se hablará a lo largo del día, y por supuesto aquí en NTN 24 habrán visto ustedes muchas imágenes, y tiene que ver con el testimonio que está rindiendo James Comey, exdirector del FBI en Washington, ante el Comité de Inteligencia del Senado. El señor Comey empezó alrededor de las 10 de la mañana, hora de Washington, tal vez un poco después, y manifestó que de todas maneras sus reuniones con Donald Trump, el presidente estadounidense, no dan pie para decir que el señor Trump hubiera tratado de obstruir la justicia. Dijo, sin embargo, que mientras que Trump en privado lo elogiaba por su trabajo como director del FBI, en público llegó a decir que no estaba funcionando muy bien el FBI bajo la dirección de Comey. ¿Sale bien librado Trump de este testimonio? ¿Esperaban ustedes un testimonio más grave en contra de Trump, por ejemplo, que hubiera podido llevarlo a ser sindicado de haber tratado de obstruir la justicia, con lo cual se habría podido iniciar un impeachment, o se podría iniciar un impeachment, es decir, un juicio político en donde la Cámara acusaría al presidente de Estados Unidos ante el Senado? Pepe López Zamorano. Bueno, evidentemente el testimonio es dañino para el presidente, y las encuestas que salieron esta misma mañana confirman que todo este episodio del Russia Gate ha disminuido aún más la credibilidad del presidente de los Estados Unidos. Es una minoría absoluta de los estadounidenses que creen que está diciendo la verdad. De hecho, la mayoría cree que el despido de Comey tuvo que ver básicamente para protegerse a sí mismo y no necesariamente por el bien del país. Aunque el señor Comey no nos haya develado el cuerpo del delito, o la pistola humeante, como dicen en Estados Unidos, creo que el testimonio es bastante perjudicial porque deja en claro varios puntos. Por una parte, que el presidente le pide específicamente que abandone como centro de la investigación a Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional, y eso se puede tipificar como un tipo de injerencia en el proceso. También el señor Comey nos revela en el testimonio que el presidente le pide lealtad. Como sabemos, hay una tradición donde el director del FBI tiene que mantener una distancia crítica con respecto del presidente de los Estados Unidos. Comey, en efecto, confirma que en algún momento le dijo al presidente que no era el centro de la investigación, pero aclara que la manera en la que procede el FBI tradicionalmente es no hablar de eso públicamente, porque básicamente después tiene que corregirse públicamente si el presidente se convierte en centro de la investigación, por lo cual puede ser dañino para el presidente. Ahora, Comey no tiene por qué decir en este caso si hay un caso de obstrucción de la justicia. A él le corresponde, como a otros miembros que están investigando este tema, poner las cartas sobre la mesa, y la decisión corresponderá por una parte al Congreso y por otra parte al Departamento de Justicia. Y en ese sentido, Juan Carlos, es muy importante dejar en claro que el Congreso de los Estados Unidos no requiere tener una evidencia factible de obstrucción de la justicia. El Estatuto de Enjuiciamiento Político es muy amplio y simplemente se tiene que considerar por los 100 senadores y por los 435 representantes que se cometió un delito que puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, para algunos esto puede ser la prueba de que el presidente estaba intentando interferir para que se quitara de encima la pesquisa de Rusia. Ahora, la parte criminal es mucho más complicada. En este caso sí tiene que haber no solamente evidencias de obstrucción de la justicia, sino que había una intención criminal, una corrupción inherente en las acciones del presidente para impedirlo. Por lo tanto, yo creo que por el momento, a partir de lo que hemos escuchado hasta ahora del testimonio de Comey, es prematuro pensar que va a haber o un enjuiciamiento político o una investigación criminal. Sin embargo, creo que esto va a abonar mucho para completar las piezas del rompecabezas que nos faltan, como por ejemplo los documentos que ya entregó Michael Flynn, la eventual comparecencia del yerno del presidente Jared Kushner y especialmente de su ex jefe de campaña Paul Manafort, que también tuvo contactos con Rusia. Enrique Gómez Batista, ¿coincide con Pepe López Zamorano? Bueno, coincido, porque creo que este no será un golpe fatal para Trump, no será eso que vaya a definirlo su fin de su gobierno, pero será más un golpe contra la confianza en Trump y contra el gobierno de Trump. Tenemos que ver muy claro hoy cómo están
posicionando a los republicanos. No están defendiendo a Trump, no están haciendo preguntas contra Comey para intentar, por ejemplo, disminuir su versión. Están, en verdad, preguntando a Comey sobre Trump. O sea, hemos visto que este depoimiento puede ser muy importante, es testigo para, de una vez por todas, apartar a los republicanos del Congreso del presidente Trump. Ese puede ser el gran turn point, como se dice acá, cuando los congresistas del Partido Republicano comienzan a abandonar, a salir del barco del gobierno Trump. Eso sí podría ser muy importante, a pesar de no tener el tiro fatal, el tiro en el pecho contra el gobierno Trump. Pero sí es dañoso, cada día hay más detalles. Por ejemplo, como ya ha dicho que Trump mintió cuando ha dicho sobre su demisión. Esto sabemos que acá en Estados Unidos es muy grave cuando se acusa a un presidente de mentir. Acordamos que Bill Clinton, por ejemplo, todo el proceso de impeachment que se intentó hacer contra él fue basado en mentiras, nada más que eso. O sea, hay cada vez más indicios de las personas, eso que es lo más grave, cada vez confían menos en su presidente. Creo que cuando más republicanos de gran importancia salgan del gobierno Trump, pasan a hablar contra el gobierno Trump, más personas, incluso los electores republicanos, van a abandonar el gobierno. Ahí sí está el gran peligro del gobierno Trump, porque, como ha dicho Pepe, el impeachment no es un juicio criminal jurídico, es un juzgamiento político. Eso sí, entonces, es importante, mismo sin el golpe fatal. Y solamente un punto adicional, si me permites, Juan Carlos. Ya empezaron los demócratas a solicitar el juicio político. Fueron 2 demócratas. Todavía, obviamente, no se encuentra esta masa crítica, pero lo que es muy importante es que muchos republicanos quieren averiguar, quieren llegar al fondo. Yo nunca había visto a 2 comités de inteligencia, obviamente divididos entre republicanos y demócratas, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, donde hay una coincidencia de que es sumamente importante llegar al fondo del asunto, y obviamente esto parece estarle preocupando a la Casa Blanca. Por otra parte, hay que anotar que ha habido mucho sentido del humor, sobre todo en Washington, con respecto a este testimonio de James Comey. Lo comentábamos recientemente, varios bares en la capital estadounidense abrieron las puertas muy temprano hoy para que la gente viera el testimonio de Comey. Algunos han llegado a comparar esto como si fuera el Super Bowl, la final del fútbol americano que se juega cada año. Por ejemplo, en el bar Axelrad en Houston, en este caso en Texas, no en el Distrito de Columbia, tiene un evento a lo largo del día que se llama el Super Bowl desde Washington. Pero volviendo a la capital estadounidense, por ejemplo, la taberna Shaw's Tavern, muy famosa, tiene hoy un desayuno llamado el FBI Breakfast, es decir, el desayuno FBI, en alusión, por supuesto, a James Comey, exdirector despedido del FBI. Y ese desayuno puede ser complementado por vodka ruso. Aquí se está analizando la implicación de Rusia en la campaña electoral de Estados Unidos que terminó el pasado 8 de noviembre. Otro bar, el Union Pub, que es también un bar muy céntrico, está dando una copa gratis, un trago gratis, cada vez que Donald Trump, que hasta ahora no ha ocurrido, el presidente de Estados Unidos, envíe un mensaje por tweet con respecto al testimonio de James Comey. Pero hay más datos. Otro bar conocido en Washington, The Partisan, está ofreciendo desayunos. Uno se titula The Last Word, la última palabra, y el otro se titula Drop the Bomb, es decir, arroje usted la bomba. ¿Cómo viven ustedes en la capital estadounidense? Por supuesto que a esta hora no, porque están en el club de prensa, pero ¿cómo viven ustedes, cómo ven las calles de Washington con este testimonio de Comey que se ve en las pantallas, en las barras de bar? Enrique Gómez Batista. Bueno, para mí es muy claro que para una ciudad que respira política, que vive todo en vuelta del gobierno, del poder, este es el Super Bowl de la política, claro. Y hablando con las personas mayores acá que viven en Washington, muchos dicen que el clima está muy, muy sencillo, muy próximo, muy cerca de los momentos de Watergate, cuando el expresidente Richard Nixon tuvo que denunciar también, tuvo que dimitir. O sea, hemos visto una repetición y este clima que hoy está acá en Washington, que sentimos cuando caminamos por la calle, cuando vamos al supermercado, cuando hablamos con las personas, es un señal de cuán grave es la crisis acá, porque la capital americana, como he dicho, respira, vive por la política y eso está ahí en el aire hoy. Pepe López Zamorano, ¿cómo se vive el ambiente en los bares en Washington con desayunos como el FBI Breakfast y con copas gratis y el señor Trump manda un mensaje por No te lo quería...
No te lo queríamos decir, pero estamos tomando aquí vodka, Enrique y yo. Pero por cuenta de NTN 24. Para amenizar la audiencia. Yo creo que sí. Oye, mira, no me extraña, porque aquí en Washington es una ciudad que está habitada por animales políticos, ¿no? Hay demasiados políticos, legisladores, funcionarios, cabilderos, periodistas. Lo que me sorprende más, Juan Carlos, es la tensión tan sin precedentes que está despertando esta comparecencia de Comey a nivel internacional. Por ejemplo, abrir las páginas de varios medios mexicanos, la están transmitiendo en vivo. ¿Sabes qué me da la impresión? Como que alguien en muchos lugares del mundo sienten que se está jugando el destino de Estados Unidos y quizás se está jugando el destino del futuro de la humanidad por la posibilidad justamente de que esta comparecencia sea un parteaguas para eventualmente enjuiciar al presidente. No sé, esa impresión me da, porque realmente la tensión que hay de los medios, los enlaces que hay de muchos periodistas que nos piden contacto con muchos medios, donde no te esperarías que haya esa atención tan meticulosa a lo que está pasando en Estados Unidos, yo creo que de alguna manera confirma que hay esta percepción de que está mucho en juego en Estados Unidos, y yo creo que esta atención se va a mantener a lo largo del proceso, como se mantuvo también internacionalmente en el caso de Watergate. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, últimos 3 minutos, 30 segundos de programa. Y Pepe López Zamorano, hay noticias de México porque en las últimas horas, el domingo pasado, hubo elecciones regionales en 4 estados de su país. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional de Enrique Peña Nieto, partido que gobernó por décadas a México, ha ganado en el Estado de México, precisamente se llama así. Ha gobernado ahí durante 87 años y el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, logró el 33,3% de los votos y derrotó a la candidata de Morena, Delfina Gómez, con el 31,2%. Fue esto una gran victoria del PRI, no solamente en México, sino en los otros 3 estados y sobre todo, ¿cómo se puede interpretar esto de cara a las elecciones presidenciales de mediados del año entrante, cuando se escogerá, los mexicanos irán a las urnas, un país además con 130 millones de habitantes, el más poblado del mundo en donde se habla español? ¿Qué efectos podrá tener esta elección regional, estas elecciones regionales? ¿Qué consecuencias podrán tener de cara a esos comicios de mediados del año 2018? Bueno, de entrada fue una confirmación de que esta vieja y añeja estrategia política de divide y vencerá sigue funcionando en los tiempos modernos. Yo creo que en este caso el PRI se benefició de la fragmentación de las fuerzas políticas, especialmente de la izquierda, de haber habido alguna alianza entre el PRD, por ejemplo, y Morena, hubieran logrado superar el número de votos que obtuvo el PRI en esta contienda. El PAN, por otra parte, apareció muy menguado con Josefina Vázquez Mota, aunque no había muchas posibilidades de que ganara, realmente sorprendió a muchos que quedara en un cuarto lugar. Para el PRI es una victoria en el sentido de que no pierde un bastión importante del poder político en México, como es el Estado de México, uno de los estados aledaños a la capital y que, bueno, ha sido fuente de un semillero de políticos de muy alto nivel, incluido el propio presidente de la República en este momento. Sin embargo, también es notable que la cantidad de votos que obtuvo el PRI en esta ocasión fue casi el 50% de lo que obtuvo en las elecciones pasadas. Para Morena, que es un partido que apenas tiene unos 3 años en la arena política, se ha visto como un triunfo, digamos, parcial, en el sentido de que logró colocarse a 2 puntos porcentuales del PRI, a pesar de que pues, no tenía toda la maquinaria, no tenía toda la trayectoria que se veía. Obviamente esto se ve simplemente como un proxy war, como se dice aquí, ¿no? Entre lo que sería la elección presidencial, porque la candidata de Morena, Delfina Gómez, básicamente fue apuntalada por el señor López Obrador. Lo habíamos comentado, me parece que en este programa, que López Obrador de alguna manera iba a mostrarse como victorioso independientemente que perdiera, porque por una parte le permite nuevamente presentarse como víctima del poder y de hecho ya está pidiendo que haya un recuento completo de los votos del Estado de México. La autoridad electoral no lo ha permitido, se van a revisar 4,000 de las 18,000 casillas donde se reportaron algún tipo de irregularidades o donde es necesario cotejar las actas. Sin embargo, pues esto se ve de alguna manera
como la plataforma, como bien decías, de las elecciones del 2018. Yo creo que es prematuro decir que esto necesariamente posiciona a López Obrador en una postura dominante. Los expertos siempre coinciden que el principal enemigo de López Obrador es López Obrador. En este caso, muchos expertos, muchos analistas creen que se comportó de manera arrogante en no buscar alianzas con otras fuerzas políticas. Vamos a ver lo que pasa. Por lo pronto, yo creo que sí, estas elecciones son un momento de reflexión, no solamente para Morena, sino también para el propio PRD en términos de las alianzas, para el propio PRI como partido gobernante a nivel nacional y para el propio PAN, que de alguna manera quedó menguado en estos comicios. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Pepe López Zamorano por haber estado en este programa y gracias también a Enrique Gómez Batista y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.